La reunión trimestral del ayuntamiento siempre había sido puro trámite, una pasarela de números, aplausos y algún que otro apretón de manos para quienes habían sacado adelante a la empresa en los trimestres más duros. Pero esta vez fue diferente. El auditorio estaba a reventar de empleados, con cámaras transmitiendo en vivo a todas las oficinas del país. Me ajusté la chaqueta, respirando hondo para calmar los nervios. Meses de noches largas, fines de semana robados a mi familia y un portafolio de clientes que rompió récords me habían traído hasta este momento. Reconocimiento, alivio, tal vez incluso un poco de seguridad para el futuro que tanto me había costado sostener. Damián Valdés, el hijo del director general, subió al escenario como si fuera el protagonista de un gran show. Su sonrisa arrogante dejaba claro que no necesitaba números ni esfuerzo. Su apellido era su armadura. Cuando llegó la parte de los premios, mi corazón se aceleró. Este era el momento. Dirían mi nombre, anunciarían mi bono, y por un instante, los sacrificios valdrían la pena. El verdadero talento merece recompensa, declaró, haciendo una pausa cruel, casi teatral, antes de añadir, y ese no eres tú, Xiomara. Risas nerviosas recorrieron la sala, inseguras, titubeantes. Mi cuerpo se quedó helado, pero el golpe dolió, público y punzante. Damián se giró hacia la pasante a su lado. Clara Montenegro, que apenas había terminado la universidad y aún estaba aprendiendo dónde estaba la cafetera. El bono de rendimiento de este trimestre, de 1.200.000 pesos, continuó. Es para Clara y Xiomara. Ella será la mentora oficial de Clara. El auditorio zumbó con murmullos y miradas furtivas. Escuché fragmentos, es la que está pagando los tratamientos de su mamá en la Condesa. Esto es cruel. ¿Cómo pudieron? Mi garganta ardía, pero me mantuve firme, negándome a dejar que las cámaras captaran mi dolor. Las mejillas de Clara se sonrojaron, atrapada entre gratitud y culpa, mientras Damián sonreía como si hubiera reescrito la historia. Los aplausos fueron débiles, dispersos, forzados. Junté mis manos una vez, dos, y las dejé caer en mi regazo. Por dentro, mi pecho se apretaba con el peso de una dignidad robada. Miré a Clara, a Damián, a las luces vacías del escenario que cegaban mis ojos. Cuando la reunión terminó, salí al aire frío del invierno, el eco de los aplausos resonando como insultos, mi mente ya ensayando cómo llevaría esta humillación a casa. La nieve se pegaba a mis zapatos mientras arrastraba los pies por las calles de la Ciudad de México. El frío mordiendo mi piel con cada ráfaga de viento. Cada paso repetía la escena en mi cabeza, la mueca de Damián. Los aplausos que no eran para mí. Sus palabras cortando mi nombre en dos. El verdadero talento merece recompensa. Y ese no eres tú. La frase resonaba más fuerte que el tráfico, atrapada en mis oídos como si nunca me fuera a soltar. Para cuando llegué a la Condesa, mi cuerpo se sentía pesado, no por el clima, sino por la humillación que me aplastaba el pecho. Empujé la puerta del departamento y el aroma familiar de arroz con leche me envolvió. Mi mamá, envuelta en su chal tejido, levantó la vista desde la mesa de la cocina. ¿Llegaste temprano? Mija, ¿día duro?, preguntó con suavidad, su voz cargada de calidez y preocupación. Me incliné y la abracé, hundiendo mi rostro en su hombro más tiempo del que pretendía. El kit de insulina estaba abierto junto a su té, un recordatorio de por qué cada peso importaba, de por qué había luchado tanto. Estoy bien, mamá, susurré, aunque las palabras sabían a ceniza. Más tarde, en mi cuarto, mi celular vibró con el nombre de Mateo, mi hermano menor. No se anduvo con rodeos. Lo vi. Todos lo vieron. Te humillaron en cámara. Xiomara, 1.200.000 pesos, robados, así nada más. No te merecen. Cerré los ojos, escuchando su furia. Tenía razón. Ese dinero habría borrado nuestras deudas, asegurado el tratamiento de mi mamá.
Tal vez incluso nos habría dado un respiro por primera vez en años, pero lo habían regalado como si fuera un souvenir de fiesta. No puedo simplemente explotar, murmuré, más para mí que para él. Si pierdo el control, lo pierdo todo. El silencio se estiró entre nosotros antes de que Mateo suspirara. Entonces prométeme que no dejarás que sigan haciéndote esto. No respondí, mirando por la ventana empañada mientras la nieve seguía cayendo. Mi rabia se plegó en algo más callado, más afilado, esperando el momento justo para cortar. Cuando volví a la oficina el lunes, el aire se sentía más frío que la nieve afuera. Cargaba mi laptop, mis notas y la misma resolución silenciosa que me había mantenido en pie durante el robo público de Damián. Las reuniones llenaron el día y, como siempre, llegué preparada con modelos, estrategias e ideas pulidas en noches sin dormir, pero nada de eso parecía importar. Damián se inclinó hacia adelante en la mesa de juntas, sus ojos pegados a Clara, mientras ella repetía conceptos que yo había presentado meses atrás, diapositivas viejas, ligeramente recicladas. Desfilaron en la pantalla como si fueran una gran novedad. Esto dijo Damián, aplaudiendo como entrenador orgulloso. Esto es pensar fuera de la caja. La sala se movió incómoda. Algunos colegas intercambiaron miradas. Otros fingieron no notar. Me quedé quieta, con las manos cruzadas, mordiéndome el interior de la mejilla. Pensar fuera de la caja. Ese mismo informe había llegado a su escritorio con mi nombre en la esquina, solo para ser descartado como demasiado complicado. Ahora, en los labios de Clara, era brillante. Esa tarde, mientras recogía mis archivos cerca de la sala de descanso, escuché a Damián y Clara riendo, sus voces bajas pero descuidadas. San Miguel siempre fue demasiado pequeño para nosotros, bromeó Clara. Lo sé, respondió Damián con una risita. Pero nos dio los mejores veranos. ¿No nuestras familias prácticamente vivían en las parrilladas de los demás? La verdad cayó como hielo. Esto no iba de desempeño, ni de talento, ni de reconocimiento. Era sobre lazos antiguos, conexiones de pueblo y los caprichos de un hijo consentido por su papá. Mi 1.200.000 pesos no habían sido más que una pieza en su juego privado. Esa noche, en mi escritorio, pensé en las navidades que pasé bajo luces fluorescentes mientras mi mamá estaba en el hospital. Recordé saltarme la cena de Año Nuevo para terminar una propuesta, o ver los fuegos artificiales desde la ventana de la oficina mientras otros brindaban con champán. Cada sacrificio, cada hora robada a mi familia, había sido recibida con desprecio. Y ahora, el nepotismo se había disfrazado de mérito. Cerré mi cuaderno, exhalando lentamente. Su juego estaba arreglado, pero yo no iba a rendirme. Encontraría otra forma de jugar. A la mañana siguiente, entré a la oficina con la misma expresión serena del día anterior, pero por dentro, la tormenta estaba ahí, inquieta, esperando. Cada fibra de mí quería gritar, arrojar la hipocresía de Damián sobre la mesa, llamar al robo por lo que era. Pero sabía cómo terminaría esa escena. Me tildarían de peste emocional. Me descartarían como inestable. Otra mujer que no podía con la presión. Esa noche, durante la cena, Mateo removía su pozole con una rabia apenas contenida. No puedes dejar que se salgan con la suya, Xiomara. Deberías hablar con la Junta, con Recursos Humanos, denunciarlos públicamente. Negué con la cabeza lentamente. Si exploto, solo dirán que soy emocional. Dirán que no pude con un tropiezo, pero el silencio corta más hondo. Frunció el ceño, pero en sus ojos vi que entendía. Mateo siempre había sido fuego. Yo había aprendido a ser hielo. En el trabajo, comencé a observar más de cerca. Clara ahora lideraba proyectos importantes, pero Damián canalizaba presupuestos inflados a sus asignaciones. Ella no lo notaba, demasiado ocupada luchando por mantenerse al día con responsabilidades para las que no estaba lista. Cuando las cosas empezaban a fallar, Damián aparecía como salvador,
disfrutando de la ilusión de liderazgo. Me mantuve a distancia, sin intervenir con soluciones de última hora ni recordatorios susurrados que pudieran salvarlos. Dejé que las grietas se ensancharan, poco a poco, sabiendo que el silencio no era debilidad, era preparación. Por las noches, escribía notas en mi diario, estrategias formándose con cada línea. Mi mamá levantaba la vista desde su silla, con su tejido en el regazo, y me decía suavemente: «Mija, no dejes que la amargura te coma. Deja que la verdad se revele sola». Sus palabras me anclaban. La venganza no necesitaba ser ruidosa. A veces era la transformación silenciosa de un campo de batalla hasta que tu oponente tropezara solo en la trampa. Dejé el bolígrafo, firme, decidida. La tormenta no vendría de mis manos, vendría de las suyas. Las órdenes de Damián llegaron envueltas en halagos falsos. «Xiomara, tú eres perfecta para moldear a Clara en una líder. Después de todo, tu fuerte es la mentoría», dijo con una sonrisa que dejaba claro que no era una petición. Asentí, ocultando el acero que se formaba dentro de mí. Si querían que la levantara, lo haría. Pero no como ellos imaginaban. Comencé el programa de capacitación con precisión. Nos sentábamos en salas de juntas vacías hasta tarde, mientras le explicaba a Clara tácticas de negociación, desglosando marcos y escenarios que nunca aprendería de los discursos vacíos de Damián. Le enseñé a analizar el comportamiento de los clientes, a leer una sala sin decir una palabra, a cerrar un trato tan firme que no pudiera deshacerse. Los ojos de Clara se abrían más con cada sesión. Una noche, tras terminar una práctica de presentación, soltó: «Eres la persona más brillante del equipo. No entiendo por qué Damián te trata así». Su honestidad me golpeó joven, ingenua, casi dolorosa en su sinceridad. Mientras tanto, Damián desfilaba por la oficina, presumiendo a los ejecutivos que Clara era una estrella en ascenso. Su gran descubrimiento, prueba de su visión, la ironía cortaba. Nunca se dio cuenta de que la estrella que estaba puliendo brillaba con mi luz. En casa, preparé té para mi mamá. El vapor subiendo en la cocina silenciosa. Ella tocó mi mano con suavidad y dijo: «Micha, no dejes que la amargura te coma. Deja que la verdad se revele sola». Su voz cargaba el peso de años de supervivencia. Me aferré a ella, dejando que suavizara los bordes de mi resolución sin apagar su propósito. Pero en el fondo, sabía que el conocimiento crudo no salvaría a Clara cuando llegara la verdadera presión. Los marcos memorizados colapsan bajo fuego. Solo la experiencia, solo las cicatrices, te enseñan a mantenerte en pie cuando todo tiembla. Y Damián estaba demasiado ciego para ver que la estaba subiendo a un pedestal que no resistiría. Sonreí para mí misma, callada, paciente. Los pedestales son hermosos hasta que se quiebran. Por años, yo había sido la red de seguridad silenciosa la que contestaba llamadas de medianoche, reescribía propuestas los fines de semana y tapaba cada hueco antes de que alguien lo notara. Pero después del espectáculo de Damián, tomé una decisión. No más rescates, no más arreglos invisibles. Si querían sostener a Clara, tendría que mantenerse sola. No pasó mucho para que las grietas se ensancharan. Los correos de clientes quedaban sin respuesta. Los plazos se incumplían. Las hojas de cálculo tenían errores que nadie atrapaba. Y las llamadas terminaban en confusión cuando Clara tropezaba en las negociaciones. Los mismos ejecutivos que antes aplaudían los anuncios de Damián, ahora se movían incómodos en las reuniones, su confianza erosionándose en murmullos. El punto de quiebre llegó cuando un cliente clave de Guadalajara llamó directamente a la oficina. «Solo negociaremos si Xiomara está presente», dijeron. Damián, con el rostro rojo, insistió en que Clara lideraría. El cliente se negó rotundamente. Su lealtad no era a un apellido ni a un título. Era a los resultados, y sabían de dónde venían. Me mantuve callada, observando cómo se desarrollaba. Había un poder extraño en la ausencia.
en dejar que el silencio hablara donde las palabras no podían. Esa noche, durante una cena tranquila en el departamento de Mateo, él me miró mientras yo empujaba el arroz en mi plato. «¿Te ves? Tranquila», dijo, con sospecha en la voz. Levanté mi vaso sosteniendo su mirada. «La tormenta viene», le dije suavemente, «pero no de mí». Se recostó, una sonrisa lenta cruzando su rostro, como si finalmente entendiera la forma del juego que estaba jugando. Por primera vez, no necesitaba fuego para quemar algo, solo necesitaba apartarme y dejar que la gravedad hiciera su trabajo, y así lo hice. La sala de juntas tumbaba con una expectativa cortés, mientras Clara hacía clic en la primera diapositiva. Sus manos temblaban, aunque intentaba sostenerlas contra el podio. Me senté en la última fila, en silencio, observando la trampa que Damián le había tendido. La presentación debía probar su brillantez, justificar el bono y el reflector que él había robado para ella. Pero cuando los ejecutivos comenzaron a preguntar, la compostura de Clara se deshizo. «¿Cuál es el retorno proyectado de estas cifras?», preguntó uno. Ella titubeó, hojeando papeles, su voz encogiéndose. Otro insistió en las tasas de retención de clientes. Ella se congeló. Damián se inclinó hacia adelante, susurrando sugerencias que solo enredaban más sus respuestas. La sala se volvió inquieta, los murmullos extendiéndose como grietas en un cristal. Para cuando llegó a su última diapositiva, su confianza se había disuelto en pánico visible. Las preguntas se acumulaban, y el silencio llenaba el espacio donde debían estar las respuestas. Los miembros de la junta intercambiaban miradas de escepticismo, y la arrogancia de Damián se evaporó. Cuando la reunión terminó, Clara salió corriendo hacia el pasillo, con los ojos brillando de lágrimas. Esa tarde la encontré en la sala de descanso, con los hombros encorvados y el rímel corriendo por sus mejillas. Levantó la vista con una desesperación cruda. Le dije que no estaba lista, confesó, con la voz rota. Damián me siguió presionando. Dijo que tenía que demostrarme. No me escuchó. Me obligó a hacer esto. Por un momento me quedé helada. Esta chica, la que me había quitado mi bono. Mi reconocimiento no era mi enemiga. Era otra pieza en el tablero de Damián, empujada hacia adelante sin opción. Las palabras de mi mamá resonaron en mi mente. No todos eligen su camino. Algunos son empujados. Puse una mano en su hombro, firme pero calmada. Ya no era mi rival. Era un peón atrapado en el mismo juego que me habían obligado a jugar durante años. Y los peones, cuando están acorralados, a menudo revelan las fallas de quien los mueve. El impacto fue inmediato. Los clientes que antes toleraban la arrogancia de Damián, ahora enviaban correos furiosos, exigiendo responsabilidad, exigiendo mi presencia. Las reuniones se volvieron tensas mientras los ejecutivos corrían para calmar a los inversionistas. Y Damián paseaba por los pasillos con un tic nervioso que ya no podía ocultar. Finalmente, me acorraló fuera de mi oficina, con la desesperación filtrándose por su fachada pulida. Xiomara dijo, con voz baja pero urgente: «Necesito que arregles esto. Lo haré bien, cueste lo que cueste». Lo miré, tranquila, firme, como había practicado en silencio. «Es demasiado tarde. Damián, ya acepté un puesto senior en Apex Estrategias. 60% más de sueldo, participación accionaria, respeto real». Su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. El color se le fue del rostro, como si le hubiera arrancado el suelo bajo los pies. Esa noche, en casa, preparé té mientras mi mamá estaba en su silla favorita. La luz de la lámpara suave contra su cabello plateado. Tomé su mano y le dije: «Me voy, mamá. Y esta vez es por nosotras». Sus ojos se llenaron, no de miedo, sino de alivio. Asintió lentamente, como si hubiera esperado esas palabras durante años. A la mañana siguiente, entré a la oficina de Damián con un sobre en la mano. Levantó la vista, esperanzado, pero se congeló cuando vio de qué se trataba.
Coloqué la carta de renuncia en su escritorio. Mi nombre firmado limpiamente al final. La tomó, leyó la primera línea y su rostro palideció. El silencio entre nosotros fue más fuerte que cualquier estallido. Me di la vuelta y salí, cada paso más ligero que el anterior. El peso que había cargado durante años finalmente cayendo. A la mañana siguiente de entregar mi renuncia, Damián irrumpió en mi oficina, cerrando la puerta con tanta fuerza que el vidrio tembló. Sus ojos estaban desorbitados, su voz inestable. Duplicaré tu sueldo. Quédate. Lo que sea que Apex te ofrezca, lo igualaré. No, lo superaré. Por un momento casi lo compadecí. El hombre que alguna vez se burló de mí frente a cientos ahora estaba suplicando. Pero la lástima no tenía lugar aquí. Crucé los brazos y negué con la cabeza. Nunca fue por el dinero. Damián, y aunque lo fuera, llegas tarde. Para el mediodía, la noticia de mi salida se había extendido por todos los pisos. Los murmullos se convirtieron en conversaciones abiertas. Los empleados comenzaron a acercarse a recursos humanos, envalentonados, exigiendo aumentos, exigiendo justicia. El descontento silencioso que había hervido durante años estalló en una revuelta total. Los clientes también actuaron rápido. Las llamadas llegaban con ultimátums. Querían que sus cuentas fueran transferidas, que sus contratos fueran reconsiderados. Algunos me nombraban directamente, diciendo que solo seguirían si yo permanecía como su consultora. Otros simplemente amenazaban con retirarse por completo. El imperio que Damián creía haber heredado tembló en sus cimientos, y luego vino Clara. En una reunión general, su voz tembló mientras se ponía de pie frente al equipo. Me promovieron demasiado pronto, admitió. Nunca debí haber sido puesta por encima de quienes tienen experiencia real. Pido retroceder hasta que pueda ganarme esa confianza. La sala se quedó en silencio, atónita por su honestidad. El rostro de Damián se puso rojo. Pero no había nada que pudiera decir para deshacer el daño. Su peón había dicho la verdad en voz alta. Esa noche, durante la cena con Mateo, él levantó su copa de vino hacia mí. No solo te fuiste, dijo, con una sonrisa llena de orgullo. Les dejaste una lección que nunca olvidarán. Sonreí, sintiendo un peso levantarse de mi pecho. La empresa siempre había exigido mi silencio, mi lealtad, mi sacrificio, pero al irme, les di algo más fuerte que cualquier confrontación, un espejo, y en él no podían escapar de la verdad. La tormenta que le había prometido a Mateo estaba aquí, y ya no era mía para controlar. Apex me recibió con los brazos abiertos. Desde el primer día, no me trataron como un relleno o una sombra detrás del apellido de alguien más. Fui respetada, mis ideas consideradas con cuidado, mi voz con peso en salas donde las decisiones realmente importaban. La compensación era generosa, 60% más, con participación accionaria, pero lo que más importaba era la dignidad. Por primera vez en años, sentí que pertenecía a la mesa que siempre había ganado. Me mudé a un loft soleado con vista al río Lerma. La luz entrando por mi escritorio cada mañana mientras me preparaba para reuniones que me inspiraban en lugar de drenarme. En casa, los cambios se extendieron. Los medicamentos de mi mamá, que antes eran una lucha mensual, ahora estaban completamente cubiertos por mi nuevo seguro. Su salud se estabilizó. Su sonrisa regresó de una manera que no había visto en años. Una tarde, abrí mi correo y encontré un email de Clara. Sus palabras eran vacilantes pero sinceras. Había sido promovida de nuevo, esta vez justamente. Tras probarse en roles menores, no habría durado una semana sin tu mentoría, escribió. Gracias por enseñarme, incluso cuando no era tu trabajo. Me recosté en mi silla, una pequeña sonrisa tirando de mis labios. Clara no era mi enemiga después de todo. Era alguien que también había estado atrapada en la sombra de Damián y finalmente había encontrado su propia luz. En cuanto a Damián, las historias corrieron rápido, despojado de autoridad.
Su padre lo había reasignado a una sucursal pequeña e irrelevante en el extranjero. El golpe final llegó durante una reunión de la junta, cuando su padre dijo: «Frío y claro. Te di todas las oportunidades, ahora terminaste». Las palabras se extendieron por la empresa como un incendio. El apellido que alguna vez tuvo poder intocable, ahora no cargaba más que decepción. Ese fin de semana, Mateo y yo cenamos en mi loft. Él levantó su copa desde el otro lado de la mesa, con una sonrisa amplia. «No solo sobreviviste, ganaste». Respondí a su brindis, el calor de la victoria tranquilo pero firme dentro de mí. «Perdí 1.200.000 pesos», susurré, más para mí que para él. Pero él perdió todo lo que importaba.